Bueno, buenas tardes, un gusto de saludarlos a todos. Soy Sandra Arzola, jefe de marketing de Aceros ASA. Les doy la bienvenida y les agradezco una enormidad estar conectados hoy día a esta hora en nuestro webinar. Quisiera agradecer también a María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva del Chile Green Building Council, por apoyarnos en esta iniciativa y compartir además toda esta información súper relevante hoy en día sobre la construcción sustentable en Chile. Voy a hacer una presentación de nuestra empresa. La agenda de hoy voy a hablar de ASA Acero Sostenible, quiénes somos, brevemente, y después María Fernanda va a entrar de lleno en los contenidos sobre el aspecto generales de construcción sustentable. Bueno, nosotros somos ASA, Acero Sostenible, la única empresa nacional que fabrica productos largos de acero a través de procesos de reciclaje de chatarra ferrosa. Nuestros principales productos son las barras de refuerzo para hormigón, perfiles laminados en caliente, pernos de fortificación, nuestro perno es de marca Saverock, y el alambrón, los cuales sirven principalmente a los mercados de la construcción civil, minería, metalmecánica y agricultura. Estamos presentes a lo largo del país. Tenemos 2 plantas en Santiago, una en Renca y una en Colina. Tenemos 3 centros de reciclaje, uno en Antofagasta, otro en Concepción y otro en Temuco. Llevamos 67 años presentes en el mercado. Nosotros partimos el año 53 con Metalúrgica ASA. El año 92, Metalúrgica ASA es adquirida por el Grupo Gerdau, y el año 97 cambia su nombre y su razón social a Gerdau ASA. En el año 99 se inaugura la planta Colina, con una capacidad de 360.000 toneladas. Nos seguimos llamando ahí Gerdau ASA en ese momento. Luego, en el 2006, se aumenta la capacidad instalada a 520.000 toneladas. Ya en ese año ya nos llamamos Gerdau. Y en el año 2018, la compañía vuelve a capitales chilenos, inversionistas nacionales, y cambia su razón social de Gerdau ASA a Aceros ASA S.A. Nuestro principal desafío es ser una empresa referente en sostenibilidad, con especial foco en el cuidado de las personas y el medio ambiente, que integre en su proceso el uso eficiente de los recursos en equilibrio con el entorno, creciendo de manera responsable con el futuro que construimos. Nuestra planta de Colina, ubicada en Colina, tiene una capacidad de acería de 520 toneladas y de laminación 370.000 toneladas. En esta planta fabricamos alambrón, que es un producto, materia prima para todos los productos electrosoldados, y fabricamos rollos y barras de refuerzo, que son la principal componente del hormigón armado. En la planta Renca tenemos una capacidad de laminación de 100.000 toneladas, y en esta planta fabricamos perfiles laminados en caliente, que atiende todo el sector industrial, galpones, etcétera. Y el perno Saverock, que es un perno helicoidal que atiende a la minería en los túneles para fortificación de roca. Todos nuestros productos cumplen las normas chilenas vigentes, la NSH 204, que actualmente ha tenido cambios, y la norma NSH 203, que atiende todo lo que es perfiles. Somos la primera empresa en Chile en comunicar todos nuestros impactos ambientales a través de nuestras declaraciones ambientales de productos DAP. En este punto, María Fernanda va a profundizar este tema. Y les quiero mostrar una pequeña set de obras en las cuales estamos presentes hoy. Estamos en el edificio Territoria, que está en Tobalaba. Son 8.000 toneladas de barras de refuerzo. Y está en construcción actualmente. Estamos presentes también con barras de refuerzo en el aeropuerto Santiago. Estamos también en los parques eólicos,
en este caso el San Gabriel, que son 7.800 toneladas de barra de refuerzo, en el Hospital Melipilla, Hospital Salvador, ahí se ven todos los elementos estructurales de barras de refuerzo. Esta es una fundación, mucho acero. Estamos también presentes en Américo Vespucio Oriente, son 14.000 toneladas aproximadamente. El Hospital Félix Bulnes, son 13.200 toneladas aproximadamente de barras de refuerzo también. Mola Antofagasta, barras de refuerzos también. Y esta sería la presentación bien escueta de barras de refuerzo de nuestra empresa. Y la idea es que María Fernanda pueda ahora hacer la presentación de este webinar de construcción sustentable. María Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, Sandra, sí, estoy por aquí. Dame un segundito que me estoy convirtiendo en presentadora para mostrar mi pantalla. Yo voy a silenciar. Oye, me perdona, mi computador es un poquito tarro, así que como que piensa 3 veces antes de hacer las cosas. Nada, bueno, ya probamos audio hace un ratito atrás y nada, agradecer a Sandra por la presentación y más que nada en realidad agradecer a ASA, Acero Sostenible, por la posibilidad, ¿cierto?, de poder contarles un poco en qué estamos en Chile, ¿cierto?, en temas de construcción sustentable. Y en realidad nosotros como Chile Green Building Council nos gusta un poquito más hablar de desarrollo sustentable en el sector construcción. Entendiendo que para transformarnos en una industria de la construcción todavía nos falta un poco, ¿cierto? Nos falta ser más sustentables, más productivos, así que hay que preocuparnos de otras cosas y por eso nada, pues se agradece tanto el liderazgo ahí, mostró Sandra, ¿cierto? Y lo comentó muy bien al principio que de hecho ASA es la empresa líder en poner justamente en vitrina muchos de los temas que son fundamentales hoy en día para poder avanzar a un sector construcción que sea mucho más sostenible a lo largo de toda la cadena de valor, de todo el ciclo de vida, de distintas escalas, hablando, ¿cierto?, de materiales, productos, edificación pública, privada, residencial, comercial, infraestructura. Queremos ciudades, obviamente, que sean mucho más inclusivas y que con un mucho mejor desempeño ambiental, social y desde luego económico, con una economía muchísimo más consciente. Así que bueno, ahí como ustedes ven, esa es la agenda, puede parecer a lo mejor un poquito larga ya, pero vamos a tratar de hacerla lo más entretenida posible. Les quería comentar que ustedes van a encontrar al final, ¿cierto?, bueno, yo como presentadora no puedo ver exactamente como ustedes ven el panel de control, pero hay una ventanita de chat, así que nada, súper bienvenido para quienes quieran hacer preguntas. Así que nada, Gaby, me voy a tomar, bueno, me acompaña hoy día la Gaby Sabadini, que es parte de nuestra área técnica, así que Gaby, lo habíamos conversado y tú me dijiste que no, pero te voy a convertir igual en panelista, ¿ya? A ver si ahí de repente también me puedes echar una manito con las preguntas. Nosotros ya funcionamos perfecto para los webinars en temas de moderación. Bueno, y nada, ya, o sea, porque cuando abrimos para todas las personas el micrófono se colapsan las plataformas, entonces hemos notado que es como yo le decía a Sandra, como que colapsa la matriz. Así que nada, sus preguntas por favor por el chat y las vamos a ir respondiendo todas, ¿cierto? Tanto Daniela y Sandra de ASA como yo por parte del Chile GBC y bueno, Gabriela Sabadini del área técnica que me acompaña hoy día. Obviamente contarles que un poco quiénes somos nosotros. Yo me imagino que hay gente que no nos conoce y debe pensar, bueno, ¿qué está pasando acá? Bueno, en primera instancia, ASA Acero Sostenible es una empresa socia hace varios años de Chile Green Building Council, es parte de nuestro directorio también, súper activos, que son justamente los socios que necesitamos y que en este caso nos están permitiendo además educar a la industria, ¿cierto? Transmitir información, que eso es información de mucho valor que nosotros como Green Building Council manejamos. Y bueno, contarles a grandes rasgos qué es lo que es Chile GBC, qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro que existimos desde el año 2010.
somos miembros de una organización mundial que se llama el World Green Building Council, del cual, ¿cierto?, nos desprendemos casi 80 capítulos o consejos que nos llamamos a nivel mundial. Cada país tiene su propio consejo, nosotros somos el capítulo de Chile. Lo interesante que tiene este trabajo y de pertenecer a esta organización global tiene justamente relación con que no solo, ¿cierto?, visualizamos fuertemente lo que pasa a nivel de la realidad local, sino que además nos permite traer, un poco si quieren decirlo, importar cuán avanzados, por ejemplo, están en otros países en términos de desarrollo sustentable y poder con eso, ¿cierto?, colaborar para hacer que nuestra industria nacional sea muchísimo más productiva, pero siempre en el marco de la sustentabilidad. Nosotros trabajamos, este año estamos trabajando fuertemente en 3 aspectos fundamentales, que son los que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿cierto? Y que van lógicamente vinculados a los al objetivos de desarrollo sostenible. Este es un trabajo que se viene realizando hace aproximadamente 2 años, ¿cierto? El World Green Building Council con sus respectivos capítulos y con expertos internacionales para poder definir efectivamente con cuáles de los ODS nosotros estamos en este minuto directamente vinculados y cómo vamos a levantar esos vínculos con los otros 6 ODS restantes, pero como ustedes ven ahí, bueno, aparece que estamos vinculados fuertemente con 11 de los 17 ODS, lo que nos obliga como sector finalmente a trabajar muy fuertemente para levantar, ¿cierto?, este diagnóstico de dónde nosotros podríamos mejorar nuestro desempeño y colaborar para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que se hizo? Se agrupó el trabajo en estas 3 grandes áreas, que nosotros como Chile Green Building Council le llamamos los hubs, que son el hub de acción climática, el hub de salud y bienestar y el hub de recursos y circularidad, que obviamente son vinculantes entre los 3, pero justamente con la idea de poder abordar desde los ODS, cómo vamos a empezar a trabajar mucho más en ese sentido, y porque además, si ustedes se fijan arriba, aparecen estos 2 proyectos que son el Advancing Net Zero y el Better Places for People, que son programas globales que por un lado, ¿cierto?, el primero, que es el Advancing Net Zero, busca el que la industria de la construcción en todo el mundo propenda a una que sea justamente carbono neutral, entendiendo que la industria de la construcción es súper complicada porque aborda varias industrias, o sea, estamos súper vinculados al transporte, súper vinculados a la generación de la energía, vinculados a la minería, por ejemplo, en el caso de Chile, acero, cobre, etcétera, las mismas placas de yeso, cartón. Estamos también vinculados al sector forestal, entonces es una industria que es bien compleja de medir todos los aportes del sector construcción y además lo serio que tiene, que tiene finalmente relación con esto es que como sector somos responsables de más de 1/3 de los gases de efecto invernadero y eso sin tomar en cuenta, por ejemplo, todas las emisiones que provienen de los refrigerantes. Entonces ahí nos podríamos acercar a ser, que la industria de la construcción sería ya por sobre un 40%, ¿cierto?, de las emisiones y eso solamente tomando gases de efecto invernadero y no tomando otros impactos ni el uso de otros recursos, como por ejemplo el tema del agua, ¿ya? Entonces aquí cobra justamente mucha relevancia el trabajo que nosotros hacemos con nuestros socios, como es el caso, por ejemplo, de ASA, en poder educar a la comunidad y hacer transferencia de conocimiento. ¿Cuáles son, cierto, nuestras 5 áreas de trabajo? Las que ustedes ven aquí, ¿cierto? Es fomentar el desarrollo de la construcción sustentable. Nosotros hoy día hemos un poco ido cambiando ese tema y hablamos finalmente de fomentar el desarrollo sostenible en la industria de la construcción, porque nos parece que, claro, construcción sustentable la gente tiende como a enfocarlo solamente en temas de materiales, por ejemplo, en temas de edificación, y la verdad es que nosotros entendemos que cuando una empresa, por ejemplo, como ASA, toma la decisión de hacer declaración ambiental de producto, toma la decisión, por ejemplo, de mejorar toda la eficiencia de sus plantas para que genere menores impactos, toma la decisión de hacer reportes de sustentabilidad, eso tiene que ver con algo que está en el ADN organizacional y por lo tanto para nosotros ya no pasa a ser solamente que el producto tenga declaración ambiental, sino que es lo que pasa más atrás, cuál es finalmente el valor o el liderazgo de esa empresa en la industria. Articular esfuerzos públicos y privados. Nosotros como Chile Green Building Council trabajamos fuertemente con el sector público. Siempre nos vemos a nosotros mismos como articuladores justamente entre todo lo que es la visión del sector público con la visión del sector privado, porque nos parece que es fundamental la sinergia y la participación. Creemos que la colaboración es la única forma, bueno, por algo el ODS 17 justamente es Partnership for the Goals, y que tiene que ver justamente con que esta colaboración es demasiado necesaria, sobre todo hoy en día, que vemos que estamos ya inmersos en esta crisis climática y que algo tenemos que hacer al respecto.
Generar proyectos innovadores vinculando a nuestros socios. Nosotros, bueno, desde hace muchos, Chile GBC existe desde el año 2010, desde hace varios años atrás hemos generado proyectos que son bien innovadores. Yo les voy a mostrar uno hoy día, que esto tiene que ver con parte del trabajo que hemos hecho con ASA y que es nuestro portal verde y que es un proyecto único en su tipo. Y obviamente siempre estamos poniendo en la discusión las principales temáticas que ya llevan discutiéndose, por ejemplo, en países europeos o en Estados Unidos y que acá no se discutían, como hace un par de años atrás fuimos los primeros en decir, oye, bueno, ¿qué pasa? Que se está hablando solamente de energía. ¿Qué pasa que no se está hablando, por ejemplo, de carbono incorporado, de los impactos ambientales de la construcción? ¿Por qué no se está hablando de salud y bienestar dentro de las edificaciones? Entonces, la idea es siempre poner como en la discusión estos temas que nos parecen de gran importancia. Va muy de la mano con contribuir en la difusión de estas nuevas tecnologías y apoyar la formación profesional de los distintos actores. Nosotros, como Chile Green Building Council, somos súper potentes en generar capacitaciones, no solo relacionadas con sistemas de certificación, sino con muchas temáticas relacionadas con el desarrollo sustentable. Como les mencionaba, estamos trabajando mucho con los ODS, trabajamos también, varias de nuestras empresas, por ejemplo, son empresas certificadas B, estamos fomentando que las empresas hagan reportes de sostenibilidad, fomentamos, por ejemplo, el tema de la medición de la huella de carbono organizacional y de producto. Entonces, la verdad es que estamos un poco metidos capacitando en distintos aspectos del desarrollo sustentable y porque entendemos que lo importante es que justamente estas mejores prácticas sean extendidas en toda la cadena de valor. Trabajamos mucho con la academia también. Así que, bueno, ya ahora empezando la presentación, lo primero que yo, bueno, cuando empezamos a preparar con Sandra este webinar, nos pareció que era súper interesante hacer como una primera como storytelling de qué es lo que está pasando, obviamente, en materia de sustentabilidad en Chile. Probablemente ustedes están familiarizados con algunos de estos aspectos, probablemente no. Nosotros una de las brechas que hemos encontrado justamente es que es lo que pasa en comunicación. Encontramos que muchas veces se hacen muchas cosas a nivel de sector público, ¿cierto? De política pública, de normativas, pero hay un problema en cómo se difunde esa información y en eso, bueno, los GBC somos aliados súper importantes para poder hacer, ¿cierto? Contar un poco lo que está pasando, ¿ya? Entonces, lo primero es contarles en qué está Chile en temas, bueno, yo creo que todos sabemos el año pasado lo que pasó con la COP25, que, bueno, iba a ser y al final no fue, y fue en España, pero bueno, comentarles que esto siguió avanzando. Desde la COP21, ¿cierto? Los países, en base a una metodología que es generalizada, tenemos que desarrollar lo que se llaman las NDC o las contribuciones determinadas, ¿cierto? A nivel nacional, o contribuciones nacionales determinadas, que básicamente son instrumentos donde se comunican los compromisos de un determinado país en relación con la reducción de las emisiones. Esto está obviamente regulado, hay una metodología, ¿cierto?, del IPCC para poder medir estas contribuciones, pero lo interesante crítico en realidad que a nosotros nos pasa como Chile es que Chile es responsable del 0.26 de emisiones a nivel global. O sea, si ustedes se fijan es súper poquito, pero lamentablemente estamos afectos a 7 de los 9 puntos críticos, ¿ya?, resultantes de la emergencia climática. ¿Cuáles son esos? Unos tienen que ver, por ejemplo, con las zonas inundables, tienen que ver, por ejemplo, con que somos mucho más propensos a incendios forestales, con el mismo tema de los terremotos, con la sequía. O sea, hay varios puntos críticos para Chile, y yo creo que ustedes han visto con este mismo tema, por ejemplo, de los deshielos, cómo va a subir el nivel del mar y cómo van a sufrir las zonas costeras, y en eso Chile tiene una extensión de costa muy grande. Entonces, bueno, por eso, no sé si ustedes se recuerdan, pero en algún minuto se habló de que la COP de Chile iba a ser una COP azul, porque justamente tenía estos dos grandes pilares, que por un lado era economía circular y por el otro lado océanos, que para nosotros es tan importante, ¿ya? Así que estos NDC tú puedes, cuando se publican una vez al año, ¿cierto?, previo a cada COP, y se discuten esos compromisos, que son donde aparecen las mesas de negociación, etcétera, pero se pueden actualizar 2 veces al año. La primera vez, ¿cierto?, que Chile, bueno, este año cuando iba a hacer la COP, obviamente lo sacó previo a la COP25, pero lo volvió a publicar ahora en abril del 2020, una actualización, y en donde finalmente estos documentos tienen 4 grandes componentes, que son los que ustedes ven ahí, que son el componente, ¿cierto?, de mitigación, componente de adaptación, de integración, y sobre todo el tema de, ¿cierto?, cómo van a ser estos medios de implementación, porque lógicamente uno puede tener toda la voluntad de hacer muchas cosas y de proponer muchas estrategias, pero tienes que ver finalmente cómo tú los implementas y cómo generas financiamiento para estos distintos tipos de acciones. También comentarles que felizmente esta fue la primera vez que Chile incluye el sector de la construcción, ¿cierto?, como construcción sustentable dentro de los NDC,
Sí nosotros encontramos que falta bastante, pero siendo una crítica positiva, ya siendo vaso medio llenista, nos parece que es súper positivo porque Brasil ya tenía incorporado dentro de sus NDC temas de construcción y el resto de los países muy poco. Colombia también un poquito, pero la verdad es que es súper interesante que Chile ya haya incluido el tema de la construcción sustentable y que además esto haga la bajada a las distintas leyes, ¿cierto? Y regulaciones, como es el caso, por ejemplo, de la ley de eficiencia energética y la ley de cambio climático, que se las voy a mostrar a continuación. Esta información nosotros la tenemos, así que, bueno, cualquiera que le interese revisarla nos la puede pedir y se las hacemos llegar. Ahí después yo les voy a dar nuestros correos para que nos la puedan pedir. Lo otro es la ley de cambio climático para Chile. Este ha sido un proceso bastante largo, en donde también participó, de hecho, como asesor de una empresa socia de Chile GBC, que es WSP, súper expertos en temas de cambio climático, y en donde se generaron varias mesas de discusión. Nosotros fuimos parte, ¿cierto?, de las mesas de discusión, tanto para los NDC como para la ley de cambio climático, que está, ¿cierto?, como dice ahí, en enero del 2020 se inició el proceso de tramitación en el Senado. Actualmente a nivel mundial, 34 países cuentan con ley de cambio climático, es súper poco, ¿ya? O sea, la idea es justamente que más Chile no tenía ley de cambio climático, ahora va a tener, no va a ser lógicamente el primer país de Latinoamérica, estamos muy lejos, hay varios países que tienen ley de cambio climático antes que nosotros, pero también viendo el lado positivo, esto nos permitió a nosotros hacer un levantamiento de qué eran lo que tenían las leyes de cambio climático de otros países y poder, lógicamente, robustecer y fortalecer nuestra propia ley. Y en donde, cierto, de esta ley de cambio climático se desprenden estos 6 aspectos o 6 pilares que ven ustedes ahí, que son las metas de mitigación para el país, la institucionalidad del cambio climático. Hay algo que nosotros como Chile Green Building Council nos parece fundamental y que somos un país que somos muy diverso, muy segregado, muy centralizado y muy diferente en términos, ¿cierto?, de clima, de cultura, de geografía. Entonces nos parece bien relevante en que esta bajada de cambio climático empiece a trabajarse incluso a nivel local como los municipios, que los municipios empiecen a incorporar, por ejemplo, en sus ordenanzas o en sus guías, temas de cómo cómo van a afrontar ellos este tema del cambio climático, instrumentos, ¿cierto?, de gestión, incorporación de cambio climático en otras políticas, un poco lo que les mencionaba, ¿cierto?, hace un ratito, financiamiento de instrumentos económicos y sistemas de información. Sistemas de información es fundamental. Parte de las brechas que nosotros hemos encontrado tiene justamente relación con la infraestructura informativa que está muy disgregada y donde a veces tienes que buscar en muchas partes distintas y a veces es muy difícil encontrarla también. Con respecto al financiamiento de instrumentos económicos, nosotros hace un par de semanas atrás tuvimos, de hecho, un taller en donde tocamos TCFD como metodología, que justamente se llama Task Force for Climate Financial Disclosures, y que tiene que ver justamente con cómo las empresas, no es que, porque por un lado las empresas, ¿cierto?, están midiendo, empresas y organizaciones midiendo y comunicando sus emisiones, pero por otro lado, lo que te dice el TCFD es cómo tú vas a tener que cambiar tu negocio o modificar tu negocio en pos de lo que va a venir producto del cambio climático, porque nosotros, ustedes saben que ya difícilmente vamos a volver atrás, hemos visto ya los impactos, ¿cierto?, a nivel de la emergencia, o sea, cómo nos ha impactado el tema de la emergencia climática. Entonces lo interesante acá es cómo estas empresas van más allá y cómo lo afrontan, un poco ir a la inversa, y ya el Ministerio de Hacienda está trabajando fuertemente en este tema, y además, ¿cierto?, como la idea es generar a partir de esto una serie de instrumentos económicos y de financiamiento verde que permitan que, lógicamente, las organizaciones incorporen dentro de su quehacer cómo van a enfrentar los efectos del cambio climático. Comentarles que, de hecho, el gobierno de Chile es uno de los pocos gobiernos que es aliado de TCFD, así que también es súper interesante a través de lo que hace el Ministerio de Hacienda. Lo otro, hablar de la ley de eficiencia energética. La ley de eficiencia energética, bueno, es súper macro, porque aborda obviamente todas las industrias. Ustedes se han fijado que en algún momento Energía 2050, de hecho, que es la Estrategia Nacional de Energía, fue bien interesante porque se trabajó justamente a nivel de mesas, en donde estaba la mesa de transporte, la mesa incluso del sector residencial y comercial, eran 2 mesas distintas, y de ahí, bueno, se desprende todo el marco regulatorio que tiene que ver con gestión de la energía a nivel nacional, y en donde aparecen estos 3 grandes aspectos que a nosotros nos parecieron bien relevantes y que tienen que ver, ¿cierto?, con que las viviendas nuevas que sean comercializadas cuenten con calificación energética de vivienda, que es la herramienta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A nosotros nos parece acá
bien positivo el tema de la calificación, sí, obviamente como todo es perfectible, echamos de menos que se empiecen, o sea, por el fondo aquí lo importante es que tú califiques, no importa la letra que tú saques. Entonces acá es vital, uno, que se mejore la reglamentación térmica, por otro lado, avanzar a que ojalá se empiece a exigir un desempeño mínimo, ya en las viviendas. En la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción de nosotros, finalmente, si tú construyes con la Ley General de Urbanismo y Construcción, tú tienes una letra que es bien baja con respecto a temas de consumo de energía, lo que significa obviamente una mayor huella de carbono a nivel operacional. Entonces, bueno, el llamado es, ¿cierto?, a ir avanzando en este sentido. Lo otro que trae aparejado el desarrollo de la definición de Net Zero Energy, acá nosotros también echamos un poco de menos la definición de cero carbono, porque en el fondo que tú seas neto cero energía no implica que necesariamente seas neto cero carbono, justamente porque esto requiere que se cambie la matriz, ¿cierto?, energética de Chile, y que nosotros tenemos un compromiso de carbono neutralidad como país que es súper importante, así que también echamos de menos que se haga esta diferencia entre lo que significa, ¿cierto?, neto cero energía y lo que significa neto cero carbono. Y por el otro lado, que nos parece bien importante, es exigir a las empresas con altos consumos justamente que implementen un sistema de gestión de la energía, que es mucho más que hacer una auditoría, sino que finalmente levanten los datos de estos consumos y que implementen obligatoriamente, ¿cierto?, cómo van a gestionar ellos su energía para reducir el uso de energía, y lógicamente esto incide también directamente en lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, y que ojalá se certifiquen con esta herramienta, ¿cierto?, que es la ISO 50001. El otro tema que nos parecía interesante mostrarles es justamente la hoja de ruta, que es del Construye 2025, ¿cierto?, que es esta estrategia sustentable de gestión de residuos de construcción y demolición, como se ve ahí aparece RCD, de residuos de construcción y demolición, y que este es un trabajo que viene haciendo el Construye 2025 hace varios años ya. Nosotros hemos sido parte de esas mesas, y en donde, bueno, parte de lo importante que se levantó fue justamente que había muchas intenciones que eran todas muy buenas, pero había un déficit gigante a nivel de infraestructura, en donde ustedes saben que hay muchas, por ejemplo, regiones que no tienen centros de acopio, por ejemplo, para residuos de construcción y demolición, donde hay mucha informalidad también. Yo creo que ahora nosotros nos pasó a todos, que los que estuvimos viendo las noticias con el tema de las lluvias, que vimos, por ejemplo, lo que pasaba con el canal Santa Marta, que finalmente dentro del canal Santa Marta, cuando limpiaron, encontraron llantas, refrigeradores, sofás, colchones, y encontraron también residuos de construcción. Entonces, acá, bueno, lo que hay que hacer es reglamentar esto, y que lógicamente pase a ser parte de la obligatoriedad dentro de lo que son las construcciones, ya sean construcciones nuevas o sean remodelaciones, el poder sacar un permiso, pero donde tú tengas un plan de gestión. Pero esto también implica que desde el sector público tú tienes que generar la infraestructura y el apoyo para que esto pueda suceder, porque finalmente lo que tenemos hoy en día es que hay desarrollo urbano en torno justamente a vertederos y a rellenos sanitarios. Nadie quiere tener un relleno sanitario, obviamente, al lado de su casa, y esto tiene relación también con un problema grave de desarrollo urbano que tenemos, y que ha permitido finalmente que Santiago sea una ciudad que va creciendo en forma muy disgregada y muy inorgánica, comiéndose terrenos agrícolas, y donde lógicamente tiene sectores que han ido creciendo, donde se ha ido disponiendo la basura. Entonces, aquí justamente lo interesante que tiene este proyecto es que considera el ciclo de vida de las edificaciones, y que además tiene un marco de economía circular, donde sí nosotros también echamos de menos, porque creemos que el concepto de economía circular es mucho más amplio de lo que se ha ido viendo. O sea, para nosotros el concepto de economía circular tiene que ver, estamos trabajando de hecho también ahora en una mesa, y estamos preparando un evento para fin de año en donde nosotros consideramos que es inseparable el tema del análisis de ciclo de vida y el ecodiseño, la cuantificación de los impactos ambientales con economía circular. Sentimos que actualmente se aborda el concepto de economía circular solamente aguas arriba, o sea, qué es lo que pasa con tu producto después y hasta el fin de vida útil, pero no cómo tú mejoras tu producto para que genere mucho menos residuos. Entonces, hay ahí también algo que tenemos que trabajar finalmente en educar, y que, como dice acá, economía circular es un modelo económico. Lo que nosotros necesitamos como país finalmente es avanzar a un modelo que no sea solamente extractivo, sino en donde finalmente los residuos pasen a ser insumos de otros procesos productivos, ya algo que sea realmente economía circular. Ay, perdón, me fui para... Bueno, y acá comentarles porque, bueno, hoy día la idea un poquito antes, bueno, hay muchas otras cosas pasando. Por ejemplo, viene el lanzamiento de la normativa de cubiertas vegetales. Nosotros este año hemos hecho como harto hincapié justamente en lo que tiene que ver con infraestructura verde, porque son excelentes herramientas de captura de carbono y de adaptación y de mitigación del cambio climático. Y ustedes, como sabrán, finalmente en
en Chile en general, ni siquiera solamente en Santiago queda un poquito más en evidencia, que justamente el tema de las áreas verdes es uno de los principales indicadores de inequidad, justamente la disponibilidad de áreas verdes, así que tenemos que avanzar también en ese sentido, y ahí nosotros estamos apoyando al Ministerio, justamente tenemos planificado para octubre un evento de lanzamiento de la norma chilena de cubiertas vegetales, así que ahí los vamos a mantener también al tanto. Ahora, ¿cómo vemos nosotros? Esto parece un gráfico súper simple, ¿ya? Pero en realidad cuando uno lo explica es un poco más complejo, pero el tema del desarrollo sostenible en el sector construcción. Lo primero que nosotros nos empezamos a dar cuenta es que en la discusión siempre se hablaba de eficiencia energética y sustentabilidad. Y a nosotros nos empezó a hacer mucho ruido eso, o sea, no entendíamos por qué la eficiencia energética era más importante y merecía un lugar más destacado que otros temas relacionados con sustentabilidad, porque eran más importantes que el agua. O sea, sabiendo además que nosotros como Chile estamos en una situación muy desfavorable con respecto al agua y que es parte de los puntos críticos justamente para Chile del cambio climático, echábamos de menos justamente también este enfoque de economía circular que ahora sí ha aparecido fuertemente, pero también algo que yo les mencionaba hace un ratito atrás, nos parecía por qué no se hablaba, incluso a nivel de arquitectura, que es algo obviamente que los arquitectos nos debería convocar, el por qué no se hablaba de la tierra como un recurso finito, no se hablaba del suelo, cuando justamente el suelo es lo que te permite generar alimento, te permite, ¿cierto?, reducir los efectos de la isla de calor, te permite infiltrar aguas lluvias, y el tema del alimento en el futuro va a ser justamente probablemente una problemática grande. No me quiero poner interstellar, pero podría ser en el futuro. Entonces, la verdad es que nosotros lo que hacemos es que estos 4 elementos pasen a ser súper importantes cuando hablamos de conservación de recursos. Hablamos de energía, hablamos de agua, hablamos, ¿cierto?, de materias primas y hablamos también del suelo. ¿Qué es lo que pasa, cierto?, con la salud, el bienestar y la productividad? Que era lo que yo les mencionaba hace un rato. Uno puede tener un edificio que sea súper eficiente desde el punto de vista del consumo de energía, pero muy malo en términos de, no solo de confort, porque también hay algo que se habla, bueno, pero si tú obviamente tienes mayor confort térmico, consumes menos energía, sí, pero aquí hablamos de algo que va mucho más allá. Hablamos, ¿cierto?, de confort acústico, hablamos de control de los sistemas, hablamos de acceso a vistas, de luz natural, hablamos del poder, por ejemplo, de temas tan importantes que nosotros hemos tratado este año, como el tema, por ejemplo, de la biofilia. Cuán bien le hace, por ejemplo, a los niños en los colegios o a los enfermos en las clínicas y hospitales el poder tener acceso, por ejemplo, a infraestructura vegetal, y que eso hay datos científicos que finalmente lo comprueban. El tema de la mejoría temprana, por ejemplo, de los enfermos cuando tienen mayor acceso a luz natural y con vistas, por ejemplo, a lugares que son vegetados, o cuando tienen acceso a espacios, por ejemplo, exteriores. Y esto, el impacto que tiene, yo creo que todos lo hemos visto hoy en día en términos de la salud mental y la salud física, el poder salir al exterior. Los seres humanos, hombres y mujeres, somos seres que somos sociales, necesitamos no solo estar con otras personas, sino que necesitamos salir al exterior y tenemos que empezar a generar valor a través de la importancia de todos estos temas en relación con la salud. Y obviamente mientras más feliz está uno y más saludable, lógicamente tú produces más, porque haces mejor tu trabajo y te permite también ser muchísimo más eficiente. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la huella ambiental y social. Nosotros, lo que yo les comentaba, cuando se hablaba de este tema de eficiencia energética, siempre se hablaba solamente, o lo mismo que pasa con el agua, se hablaba solamente en términos operacionales. ¿Qué era lo que pasaba con un edificio cuando operaba? ¿Cuánta energía consumía? ¿Cuánta agua utilizaba? Nosotros empezamos a decir, pero bueno, un edificio, o lo que, del tipo que ustedes quieran, está hecho con materiales. ¿Qué pasa con la mochila ambiental que queda en ese edificio producto, ¿cierto?, aguas arriba de todo lo que pasa o de todo el proceso de extracción de materias primas, de fabricación, de transporte, etcétera. Y no solo eso, porque aquí podríamos hablar obviamente de lo que pasa en términos de impactos ambientales, pero todo eso tiene un impacto social, que es lo que pasa, por ejemplo, con las comunidades, con los trabajadores que participan. Entonces, eso es súper importante que se entienda que cada vez que tú entras a un edificio, no hablamos solamente de cuánta agua o cuánta energía está consumiendo, sino qué pasó con el suelo donde se emplaza, de qué materiales está hecho, qué es lo que pasó con los materiales que se están utilizando, cuánto duran esos materiales. Entonces hay varias cosas obviamente que hay que ir teniendo en cuenta. Y eso obviamente son los 3 grandes temas o macro temas que nosotros estamos tratando, ¿cierto?, siempre, todo el tiempo de poner en valor, y que si ustedes ven se relaciona mucho con el tema de los ODS y estos 3 hubs que yo les comentaba en un principio. Ahora, con respecto a temas de certificaciones, nosotros como Chile Green Building Council somos en este minuto en Chile la organización referente en construcción sustentable o en desarrollo sustentable en la industria de la construcción, y en donde somos justamente los visibilizadores de lo importante que son los sistemas de certificación para mover el mercado de la construcción sustentable.
Acá la realidad es que difícilmente nosotros hubiéramos empezado a hablar hace años atrás, por ejemplo, de compuestos orgánicos volátiles en las pinturas, de caudales, por ejemplo, en WC, sanitarios, griferías, de declaraciones ambientales de productos, materiales de construcción, si no hubiera LEED como sistema de certificación liderado este tema. Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar del sistema de certificación LEED. Se los voy a mostrar un poquito más adelante en números, obviamente no vamos a entrar en pormenores técnicos hoy en día, sino más bien como mostrarles en qué estamos nosotros en Chile. Pero sí, obviamente este sistema de certificación, que es el más extendido a nivel mundial, ¿cierto? Está en casi todos los países del mundo, fue el que movilizó y el que empezó a poner temáticas como la importancia, por ejemplo, del formaldehído en las maderas aglomeradas, la importancia de que las edificaciones, por ejemplo, planificaran con visión de ciclo de vida a través del proceso de diseño integrado, y después eso dio, obviamente, pie para que aparecieran dos sistemas de certificación nacional, como son el caso de CES, lanzado en 2014, y de la CBS, lanzada en marzo, o sea, se lanzó en marzo del 2020, un poco con la idea de hacer algo muchísimo más masivo, pero finalmente hicimos un lanzamiento conjunto con el Ministerio de Vivienda, esto no me acuerdo ahí, la Gaby me puede ayudar, pero fue en mayo, hacemos tantas cosas y como que esto es todo día de la marmota, así que de repente se me olvida cuándo fueron las fechas. ¿Qué tienen de importante los sistemas de certificación, además de, como ustedes ven, poner las principales temáticas de construcción sustentable? Uno, que tienen una visión completa de lo que es el desarrollo sustentable, o sea, lo ven en términos de los impactos ambientales, los impactos, ¿cierto?, sociales, y también los impactos económicos, que es lo que se conoce como las 3 Ps, que son People, Profit y Planet, ¿ya? ¿Por qué hablamos del tema de los impactos económicos? Pues finalmente a lo que a nosotros nos interesa no es cuánto costó este edificio ni cuánto ahorró, sino lo mismo que hablábamos atrás. Cuánto, por ejemplo, el aumento de la productividad de tus trabajadores, la reducción, por ejemplo, de los días cama, la disminución del ausentismo laboral, eso cuánto impacta en términos de la rentabilidad de un país. O sea, nosotros queremos finalmente un PIB que sea con enfoque de desarrollo sustentable, ya que es algo muy parecido a lo que anunció, por ejemplo, Nueva Zelanda hace un tiempo atrás, donde van a empezar a tomar, por ejemplo, el tema de la salud mental como parte del PIB. Ya, entonces eso es lo que finalmente acá se busca. Y si ustedes se fijan, se busca, este es una gráfica que a mí me gusta mucho, que es una gráfica sacada justamente de lo que es el BIM como metodología, pero que explica súper bien lo que es esta visión de ciclo de vida de las edificaciones y qué es lo que pasa, por ejemplo, al final de la vida útil y cómo nosotros vamos a, o sea, aquí los arquitectos tenemos una obligación que es fundamental en esta visión holística de qué es lo que va a pasar con tu edificación al final de tu vida útil, ya qué es lo que va a pasar con tus materiales. Este tema del desmantelamiento y la disposición final es fundamental. A nosotros de repente más que de demolición nos gusta hablar de desmantelamiento y valorización, que eso es, yo creo, parte de lo que tenemos que empezar a cambiar un poco en nuestro léxico cuando hablamos, ¿cierto?, de sustentabilidad. ¿Qué es lo que hacen las certificaciones? Primero evalúan, después califican con indicadores, ¿cierto? Y después certifican con una tercera parte independiente que todos los requerimientos de sustentabilidad dentro del programa de certificación se estén llevando a cabo. Ya acá los sistemas de certificación tienen distintas terceras partes, por ejemplo, en el caso de CES, CES trabaja con entidades evaluadoras, que son empresas, en el caso de LEED trabaja con el GBCI, que a su vez tiene revisores, en el caso de la certificación vivienda sustentable trabaja, ¿cierto?, con otra entidad administradora, que es el CETEC, que tiene sus propios revisores, pero siempre tiene que estar esta tercera parte independiente, que justamente es la que no está vinculada en el proyecto, pero que tiene esta facultad, ¿cierto?, de súper expertise y técnica y autorizada para revisar que el proyecto esté cumpliendo con estos requerimientos de sustentabilidad. Es por eso que la calificación energética de vivienda no es una certificación, porque en la calificación tú tienes dos partes, tienes el ministerio y tienes el evaluador. No hay una tercera parte independiente que verifique que el trabajo del evaluador con el equipo de proyecto esté en conformidad a los requerimientos de la calificación. Eso a nosotros siempre nos gusta explicarlo. Ahora, la calificación energética de vivienda sí está dentro de lo que es la certificación vivienda sustentable en la parte de energía, ¿ya? ¿Qué es lo otro importante de destacar acá? Que los sistemas de certificación también tienen distintos objetivos y es por eso que tienen distintas estructuras, ¿ya? Como nosotros siempre hacemos la comparación, por ejemplo, en el caso de LEED tiene un objetivo bien importante que es el limitar este crecimiento desmedido de las ciudades y por lo tanto el uso del automóvil. Por eso siempre te incentiva que tú elijas terrenos previamente desarrollados y que no ocupes, por ejemplo, terrenos, hablamos nuevamente del suelo como un recurso finito, que no ocupes terrenos y que ojalá protejas cuerpos de agua, humedales, ¿cierto? Y zonas, lógicamente, son relevantes en términos de los ecosistemas.
pero por el otro lado, por ejemplo, CES tiene un objetivo bien importante que está centralizado full en lo que es la calidad ambiental interior. Y por el otro lado, la CBS tiene dos aspectos que a nosotros nos parecen súper, no sé si decirle bonito, si la palabra es correcta, pero nos parece muy importantes a considerar, que tienen que ver, por ejemplo, con la integración social y la integración cultural. O sea, ¿qué es lo que pasa? Queremos, obviamente, lugares que sean mucho más inclusivos y que sean mucho más diversos, que tiene que ver cómo nuestros construcciones y nuestras ciudades se van acomodando a nuestro nuevo fenómeno demográfico que tenemos, con población mucho más envejecida, cómo le damos cabida, por ejemplo, a la población que necesita accesibilidad universal. Entonces, eso también es algo que valora mucho la certificación vivienda sustentable, y que básicamente esto cómo se enfoca, lo que yo les mencionaba hasta los objetivos, y cada sistema de certificación tiene su propia estructura en términos, por ejemplo, de lo que se conoce para LEED como prerequisitos y créditos, para CES y para la CBS se llaman variables y requerimientos. En el caso, bueno, de LEED funciona principalmente con puntajes enteros y con un sistema entre 4 y 100 puntos. En el caso de CES y la CBS tienen también incluso entre esas dos mismas certificaciones también van variando en términos de puntaje, si bien ambas trabajan, por ejemplo, con medios puntos, no todas tienen las mismas categorías, no todas se organizan de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el objetivo general y que nosotros obviamente compartimos y que es la razón de nuestro trabajo? El poder incrementar la masa crítica de proyectos que tengan atributos de sustentabilidad verificados por un tercero. Puede ser súper largo ya, pero a nosotros muchas veces cuando hacemos capacitaciones nos preguntan, bueno, pero si ya existía LEED, ¿por qué hicieron CES? O bueno, ¿por qué seguimos usando LEED si ya existe CES? Y a nosotros nos parece que justamente el que existe esta variedad en la oferta permite que los proyectos elijan, y los equipos de proyecto en general, elijan la certificación que ellos más les acomode. A nosotros lo que nos interesa es que haya más proyectos que elijan algún sistema de certificación, y que esto tiene que ver como sector construcción nos empezamos a acercar o empezamos un poco a tomarnos en serio este objetivo de carbono neutralidad y de cuánto realmente nosotros impactamos a nivel de emisiones. Bueno, y ahí brevemente, obviamente está el tema de lo que yo les mencionaba de los requerimientos, de las estrategias. Siempre los sistemas de certificación, ningún sistema te va a decir, usted tiene que manejar sus aguas lluvias. Siempre te van a decir qué estrategias usted debería implementar, porque si no, lógicamente queda súper abierto y sería imposible calificar estas estrategias, ¿ya? Y como yo les mencionaba, son sistemas de puntaje, por lo tanto tienen indicadores. Estos indicadores pueden ir desde porcentajes, pueden ir de puntajes enteros, medios puntos, ecuaciones de cálculo, como el caso, por ejemplo, de Well. Entonces la idea es que finalmente estos indicadores son los que te van dando, mientras más puntaje o mayor porcentaje o mayores indicadores tenga un proyecto de edificación, o de infraestructura puede ser, porque Envision, por ejemplo, ve infraestructura, lógicamente va a ser mejor, ¿ya? El desempeño sustentable de tu proyecto. También aquí es súper importante porque nos ha pasado que de repente nos hemos topado con unos inventos medio raros ahí en lenguaje. Nos pasó hace un tiempo con la Gaby que una persona hablaba, por ejemplo, de proambiental, como certificaciones proambientales. Y yo le decía, oye, no, si esta cuestión no es así, acá las certificaciones no se preocupan solamente del tema ambiental, se preocupan de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, también lo económico y también lo social, porque finalmente tú tienes personas habitando, seres vivos, habitando dentro de las edificaciones. Entonces acá nosotros hablamos de mejorar el desempeño sostenible de las edificaciones y la infraestructura en Chile, ¿ya? Así que así es como se ven los sistemas de certificación. Ahora mostrarles qué es lo que está pasando en Chile. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos en este minuto en Chile, conmigo, todo pasando, ¿ya? Están las herramientas nacionales, como son la certificación edificio sustentable, que como yo les mencionaba, después de mucho trabajo, se lanzó el año 2014. Es un sistema de certificación para edificios de uso público, que también aquí pasa que en general hay una confusión y la gente piensa que es solamente para edificios públicos, ministeriales, ¿cierto? No sé, del Instituto Nacional del Deporte, municipales, pero no, se entiende por edificio de uso público todo lo que no sea residencial, ¿ya? Oficinas, de hecho CES tiene, por ejemplo, un lineamiento específico para hospitales, hay varios hospitales del MOB que se están certificando CES, lo que es fantástico porque son hospitales que van a ser mucho mejores desde el punto de vista de su desempeño sustentable, y es una certificación que ya yo les traje ahí algunos números que obviamente ha crecido bastante en términos de, son casi en su totalidad edificios públicos, pero como yo les decía, es una noticia fantástica el poder tener edificios públicos que hoy en día sí tienen un sistema de certificación que es más abordable, a lo mejor, dado que funciona, ¿cierto?, con algo de requerimientos nacionales, pero obviamente también funciona con muchas herramientas internacionales, como es el caso de las RAE, ¿ya?
Está este otro sistema que aparece acá arriba, que es la certificación Vivienda Sustentable, que yo les mencionaba, que es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros como Chile Green Building Council hacemos capacitaciones para los dos sistemas. Tenemos un convenio con el Instituto de la Construcción, que es la que administra la certificación de edificio sustentable, y tenemos un convenio tanto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como con el CETEC, que es el Centro Tecnológico de Innovación de la Corfo, para poder hacer capacitaciones para también este sistema de certificación, porque nos interesa, lógicamente, que la gente los conozca y los use, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa a nivel de herramientas internacionales? Acá, como ustedes ven, bueno, está LEED, que es este sistema norteamericano que es el más extendido a nivel mundial. Nosotros como Chile somos el tercer país de Latinoamérica. Tenemos varios récords como bien interesantes nosotros como Chile relacionados con LEED, ¿ya? Uno, somos el tercer país de Latinoamérica después de Brasil, obviamente monstruo, México, y después viene Chile, por sobre países más grandes en términos de superficie como Colombia, Perú y Argentina. Por otro lado, somos el país de Latinoamérica con mayor cantidad de proyectos residenciales en altura certificados. Además, ¿cierto? Somos el primer país que tuvo un proyecto de desarrollo de barrios certificado en su planificación en versión 4, ¿cierto? En su planificación urbana, que es el proyecto de las Salinas. Digo el primero porque hubo otros dos antes en Brasil, esto es como una copucha en realidad, como copucha verde, pero estaba metido Odebrecht. Entonces, como que ahí en general, como que el USGBC trata de poner un poquito arriba el tema, ¿cierto?, del desarrollo de barrios en Chile. También actualmente nosotros, ¿cierto?, somos el país que tiene también, uno de los países que tiene mayor cantidad de edificios públicos certificándose LEED, porque, bueno, están todos los edificios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, hay edificios del MIMBU, edificios del Serviu, y también el edificio, bueno, de CONICIT, y está el edificio donde está actualmente el Ministerio de Desarrollo Social, también. Está certificado LEED, ¿ya? Entonces hay como varios récords bien interesantes ahí en ese sentido. Y también vamos a tener en un futuro el hospital más grande de Latinoamérica que también se va a certificar LEED, que es el Hospital Barros Luco. Bueno, y aquí aparecen estos otros sistemas de certificación que nosotros también, dos los difundimos, como es el caso, ¿cierto?, de EDGE, que es un sistema de certificación del IFC, del International Finance Corporation, del Banco Mundial, que lo interesante que tiene este sistema es que se creó para mercados emergentes, ¿ya? Entendiendo que habían muchos mercados, por ejemplo, donde era a lo mejor difícil optar por LEED o que no tenían sistemas de certificación nacionales como nosotros, y aparece este sistema del IFC, que es un sistema muy simplificado, que ve solamente 3 aspectos ambientales, solamente, y no lo digo en sentido así como peyorativo, ¿ya? Sino que ve agua, energía y energía incorporada en materiales de construcción, y que hoy en día, de hecho, tiene una escala de certificación neto cero carbono también para proyectos, ¿cierto?, que usan el 100%, o sea, desde la demanda, el consumo, energías renovables, reducen todo lo que es el uso de energía y compensan además, ¿cierto?, a través de bonos de carbono sus emisiones. Está este otro sistema, el WELL, ya que son muy parecidos a este otro sistema que aparece acá, Fitwel, que son complementarios a otros sistemas de certificación y que son interesantísimos porque lo que hacen es abordar el tema de, está muy vinculado a lo organizacional, entonces abordan cómo desde el punto de vista de la infraestructura se proveen espacios que sean muchísimo más saludables para las personas. ¿En qué sentido? No abordan solamente el tema de que tú reduzcas la cantidad de agua que tú estás usando, se preocupan de cuál es la calidad de agua que están tomando las personas y que tú incentives el consumo de agua. O sea, ven, además de que, por ejemplo, tú no solamente generes, por ejemplo, espacios abiertos, sino que generes espacios abiertos y fomentes que la gente camine y haga ejercicio en estos espacios abiertos. Entonces, tiene que ver con varias, el tema, por ejemplo, de fomentar también que los espacios de trabajo permitan el descanso, que permitan, por ejemplo, llevar a sus hijos e hijas, por ejemplo. Bien interesante, y nosotros tenemos unas actividades específicas donde abordamos estos dos sistemas. Passive House, que yo creo que muchos de ustedes lo deben haber escuchado, nosotros de hecho patrocinamos la mayoría de las actividades de Passive House que se hacen en Chile. Estamos en proceso de firmar un acuerdo con Passive House Latam. Y estas otras herramientas, como el caso de Sustainable Sites Initiative, que es un sistema de certificación para infraestructura vegetal, que personalmente a mí me gusta muchísimo, y aparece True Zero Waste, que es un sistema de certificación para cero residuos, ya que es algo que nosotros también estamos promoviendo y que lo vamos a tratar en un taller que tenemos de 4 horas y media el 6 de agosto, ¿ya? Tenemos uno, de hecho, que es el 30 de julio, que es para tratar WELL y para tratar Fitwel, y otro que es el 6 de agosto, que es para tratar True y economía circular en lo que es la construcción.
¿Qué es lo que está pasando hasta este minuto en números? De hecho, bueno, nosotros tenemos un poco más acá porque esto está actualizado hace un tiempo atrás. En general esto es bastante dinámico y va aumentando. Nosotros sacamos un estudio en forma cuatrimestral este año, lo sacamos trimestral el año pasado, pero cuatrimestral, en donde vamos viendo el crecimiento, ¿cierto?, de distintas certificaciones. Pero básicamente esto es lo que está pasando en Chile. Nosotros también se acaba de certificar el primer proyecto, el primer edificio existente en Chile, ¿ya? Que obviamente los sistemas de certificación LEED no solo tiene para proyectos, ¿cierto?, nuevos, sino que tiene para todo tipo de proyectos y además también para edificación existente. Entonces es un sistema de certificación que es bastante amplio y bastante flexible desde el punto de vista de la tipología de proyectos que tú puedes certificar. Y como ven, ¿no es cierto?, tenemos 483 proyectos registrados, que como les comento probablemente van a ser más, ahora en el nuevo levantamiento que hagamos. En el caso de la certificación edificio sustentable tiene también 206 en proceso, hay certificados 46, de distintas tipologías también y que pertenecen a distintas, son muchos colegios, proyectos del Instituto Nacional del Deporte, muchos hospitales, ¿cierto?, donde es el mandante el MOB, entonces también es bien diverso desde el punto de vista, ¿cierto?, de las certificaciones. Y en el caso de la CBS, cierto que fue lanzada recientemente, ya hay varias unidades de vivienda y 41 proyectos que están en proceso de certificación. ¿Qué es lo que nosotros les queremos mostrar acá? Que puede que uno diga, oye, pero con la cantidad que se construye en Chile parece ser poco, pero lógicamente porque certificarse requiere un esfuerzo muchísimo mayor, entonces lógicamente la invitación es que cuando tú decidas certificarte significa que tu proyecto va a ser mucho mejor y va a estar muy sobre la media, ¿ya?, de las edificaciones en Chile, y por eso es importante tener esta diversidad, ¿cierto?, de esquemas de certificación que permite que haya mayor oferta y por lo tanto, ¿cierto?, va a haber mayor demanda de proyectos sustentables. Aquí les voy a mostrar rápidamente, ¿cierto?, algunos de los números. Como ustedes ven acá aparece Chile, aparecen, ¿cierto?, otros países de la región como Colombia, ¿cierto?, bueno, Costa Rica, que también ha crecido bastante en certificación LEED, y aparece ya, bueno, más abajo, ¿cierto?, países como Bolivia, ¿cierto?, bueno, Uruguay, aparece Argentina, Perú, y en donde, claro, finalmente acá nosotros no ponemos en este gráfico ni México ni Brasil, porque se dispersaría mucho la curva, porque obviamente son proyectos que no se tienen son países que tienen 1000 y tantos proyectos, entonces obviamente acá nosotros nos ponemos ya un poquito más, siendo que somos los terceros a nivel latinoamericano, sí, el poner los otros números dispersa mucho la gráfica, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Chile? Como aparece, ¿cierto?, la curva ahí, nosotros la mayor cantidad de proyectos que tenemos están certificados en categoría oro, lo que lógicamente habla muy bien del mercado chileno y que tiene que ver justamente también con la disponibilidad de materiales que tienen atributos de sustentabilidad, como es el caso, ¿cierto?, de los productos de ASA. Y en donde, si ustedes se fijan acá, aparece, ¿cierto?, que la mayor cantidad de proyectos registrados, lógicamente, son proyectos comerciales de oficinas, corporativas, de planta libre. Hay varios proyectos que son de retail y lo que aquí yo les mencionaba, hay varios proyectos que son residenciales. Entonces, bueno, la invitación es, obviamente, que los proyectos residenciales también sigan eligiendo certificarse LEED porque es un sistema de certificación súper completo y, bueno, está la oferta también de que para que los mandantes elijan la certificación que más les acomoden, ya que aparecen, si se fijan, edificios públicos, ¿cierto? Hay colegios, hay bodegas y centros de distribución, que hay varios también, y hoteles también. Chile, de hecho, es uno de los países que tiene más hoteles certificados LEED también a nivel latinoamericano, ¿ya? Entonces acá, realmente mostrarles qué es lo que pasa en términos de cuáles son las tipologías de proyectos que se certifican en nuestro país. Ahora, en relación a la certificación EDGE, EDGE en Chile es un sistema de certificación que no quiero decir si prendido, pero ha sido difícil que prenda y les voy a explicar por qué. Porque en Chile LEED está muy masificado, tenemos 2 sistemas propios de certificación y porque en países, por ejemplo, como Perú y Colombia, la mayoría de los proyectos residenciales que se certifican EDGE, no como acá que se certifican LEED y se certifican CBS, que es más exigente. Entonces, en realidad, odiosa en verdad en temas de comparaciones, pero si acá nosotros pudiéramos sacar, por ejemplo, hacer una comparación entre proyectos residenciales con atributos de sustentabilidad en Chile versus, por ejemplo, Colombia, Perú o Costa Rica, sí nos daríamos cuenta que los proyectos en Chile tienen un mejor desempeño sustentable porque eligen trabajar con certificaciones que son un poquito bastante más amplias con respecto a los atributos de sustentabilidad que ven, ¿ya? Pero lo interesante, bueno, acá tenemos en Chile 2 proyectos en proceso de certificación EDGE, uno de ellos es un hotel en La Serena, pero es un sistema que es muy amigable para proyectos, por ejemplo, como hoteles, proyectos residenciales, proyectos, por ejemplo, de oficinas o locales comerciales que a lo mejor encuentran que LEED o CES
puede ser un poquito complicado o no desean hacer tanto esfuerzo, pero bueno, está este sistema de certificación que también es internacional y que obviamente permite, siempre va a ser mejor certificar que no certificar, así que de todas maneras está dentro de la oferta de certificaciones. Con respecto a WELL, nosotros en Chile, bueno, yo supe hace un par de semanas atrás que vamos a tener nuestro segundo proyecto inscrito en Chile, que no les puedo contar cuál es porque obviamente es un poco top secret, es un proyecto bien grande, pero es un sistema de certificación que en general WELL es complejo y es caro, ¿ya? Hay que decir las cosas como son, es caro, por eso nosotros empezamos a difundir Fitwel también como una opción porque es un poquito más simple y más económico, pero esto es lo que hay en términos, ¿cierto?, de certificación en este minuto en países de Sudamérica, como el caso, ¿cierto?, de Argentina, Perú y Colombia. Ya este es un levantamiento que hace la Gaby Sabadini, que trabaja como jefa de proyectos del área técnica y que nosotros lo ponemos a disposición del público en la biblioteca de Chile Green Building Council, que es una biblioteca que tiene mucha información, por favor visítenla. Disculpa, Peña, ¿sí? quería preguntar si todos se escuchan bien, porque hay una persona que dice que no escucha. Sí, cuando no escuchan de repente es porque tienen problemas como de audio específico. Sí, se había caído ella. Ya, dale nomás. Oh, pero va a quedar grabada, en todo caso, estamos grabando, así que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y también la va a subir ASA, ¿ya? Así que si alguien se perdió de algo, obviamente la vamos a dejar grabada. Ahora, con respecto a lo que es la certificación de edificio sustentable, no quiero decir yo, nosotros personalmente lo que nos parece más, también voy a decir bonito, inspirador de esta certificación, es que si ustedes se fijan, a diferencia de otras certificaciones como la CBS, por ejemplo, o como LEED, que tienen un foco de centralización y que es obvio en la región metropolitana, perdón, fui yo la águila que sonó. Acá muchos de estos proyectos fueron reposiciones, por ejemplo, de colegios y de otras edificaciones que sufrieron con el terremoto del 2010 y que al reponerse o al construirse decidieron certificarlos, por lo tanto son obviamente mucho mejores que los proyectos que habían anteriormente. Hay proyectos en todo Chile, como ustedes ven acá, ¿cierto? Desde Arica hasta Magallanes, y en donde el fuerte de los proyectos está justamente en la Araucanía. Así que acá ustedes se encuentran, como yo les mencionaba, la mayoría de proyectos son del sector público, pero son súper diversos y están ubicados a lo largo de todo Chile, y ahí en la página de la certificación de edificio sustentable, que es certificacionsustentable.cl, pueden encontrar mucho más detalles, obviamente, y fichas de los proyectos. Nosotros, como les mencionaba, hacemos capacitaciones de la certificación. Está todo en nuestro calendario, en nuestra web, así que si a alguien le interesa ya profundizar más en algún sistema, lógicamente siempre está la invitación o a que nos escriban ya a nuestros respectivos correos. Así que esto con respecto a la certificación, a los números. Y en la certificación vivienda sustentable también, la mayoría de los proyectos están localizados en la región metropolitana, hay algunos en otras regiones como la región del Maule, Araucanía, los ríos y los lagos. Obviamente echamos un poquito de menos proyectos todavía en la zona norte, pero ya sabemos que lógicamente eso va a empezar a pasar y que una vez que se empieza a liderar en el tema, empiezan a implementarse, ¿cierto? Implementar la certificación en otros tipos de proyectos. Y acá está visto, ¿cierto?, por cantidad de proyectos, pero también por unidades de vivienda. Entonces, la mayoría son proyectos que son en altura. Como les mencionamos, es una certificación reciente, así que puede que los números no parezcan tan impactantes, pero lógicamente es algo que esperamos que crezca en un futuro, ¿ya? Ahora, con respecto al tema de los atributos de sustentabilidad en productos y por qué es esto tan relevante en los sistemas de certificación, porque puede parecer un poco como, no sé, obvio, pero se olvida. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero cada edificación que está certificada está hecha de materiales, está hecha de productos, está hecha de sistemas, tiene mobiliario. Entonces, nosotros siempre a lo que invitamos es a que se entienda la importancia de la visión de los materiales y los productos de construcción con enfoque de ciclo de vida, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros presentamos, ¿cierto?, esta visión de cuáles son los principales atributos de sustentabilidad que debería tener un material o producto de construcción, y en donde siempre, obviamente, mientras más atributos tenga un determinado producto, siempre su desempeño va a ser mejor, ¿ya? Entonces, ahí lo que nosotros siempre decimos, bueno, si tienes uno, trabajemos para que tengas dos y ojalá más, ¿ya? Entonces, acá es como vemos el origen de las materias primas, que pueden ser regionales, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, en el caso de las maderas provenientes de bosques explotados en forma sustentable, que tengan contenido reciclado, por ejemplo, como es el caso de las barras de refuerzo de ASA, cuyo contenido reciclado obviamente es casi la totalidad de la barra de refuerzo, por lo tanto, lo que tú haces es, o de los perfiles, es desviar de vertedero, algo que después economía circular obviamente full, porque además las barras de refuerzo son reciclables también al final de su vida útil.
Procesos de manufactura también que sean menos contaminantes. Ahí el tema de las mediciones de impacto, lógicamente, son muy relevantes porque te permiten hacer gestión. Que sean también sustentables en sus canales de distribución, que sean también en su operación, o sea, cuando vemos que tenemos, no sé, productos que, por ejemplo, necesitan ser mantenidos mucho menos tiempo, por ejemplo, en el caso lo vemos mucho en los productos para exteriores, por ejemplo, que tienen empresas como Hunter Douglas o como Trespa, lo que queremos son productos que sean más fáciles de mantener y que no requieran, por ejemplo, exceso de agua para su limpieza, que tengan, por ejemplo, repuestos, que haya soporte técnico en Chile. La gente a veces no piensa, pero son atributos de sustentabilidad porque tienen que ver justamente con impactos ambientales y con la durabilidad del proyecto, del producto, perdón. También reutilización y reciclabilidad. O sea, cuando yo les hablaba de este tema de desmantelamiento y valorización, al final, ¿qué es lo que pasa con tus productos? ¿Cuántas de esos tú puedes recuperar y volver a meter, ¿cierto?, a los procesos productivos para que no terminen en una planta de incineración o en un relleno sanitario, por muy autorizado que sea, ¿ya? Y lo otro que a nosotros nos parece demasiado relevante es la transparencia y la comunicación de los impactos. Hoy en día, certificaciones como LEED justamente han dejado en evidencia lo fundamental que es que las empresas midan, transparentes y gestionen sus impactos a través de metodologías validadas internacionalmente, como por ejemplo son las declaraciones ambientales de producto o los mismos reportes de sostenibilidad. Entonces, lo que yo les traje a continuación, de hecho, fue parte de la declaración ambiental de producto de ASA, que lógicamente no vamos a aprender hoy día a hacer declaraciones ni interpretarlas porque son metodologías que en general son un poquito complejas, pero sí que ustedes empiecen a valorar justamente, por un lado, el elegir productos que transparenten sus impactos y por otro lado, animarse a ustedes mismos transparentar sus impactos porque es algo que viene, que nosotros ya, o sea, hace rato empezamos a ver este tema y es algo que se va a quedar, ¿ya? Así que la invitación es, por ejemplo, en el caso de las pinturas, por ejemplo, como yo desgloso todos mis productos, incluyendo aquellos que son, por ejemplo, potencialmente peligrosos a través de mis hojas de seguridad, como yo pongo esta información a disposición del público para que el público se informe. Entonces, lo que nosotros invitamos es justamente a que estos atributos de sustentabilidad estén presentes, ojalá la mayor cantidad posible y que lógicamente además se transparenten y se comuniquen los impactos de un determinado material. ASA ha sido de hecho una de las principales empresas apoyadoras ya de un proyecto de Chile Green Building Council, que es un proyecto que yo siempre digo es el único proyecto en su clase a nivel mundial, y porque es verdad, hay otro proyecto que es competencia, que lo hace el GBC de España, pero la verdad es que el Portal Verde de nosotros es más antiguo y es, de nuevo, pero es bastante amigable y que, ¿dónde nace el Portal Verde? Nosotros nos dimos cuenta hace varios años atrás que las empresas estaban súper complicadas para comunicar sus atributos de sustentabilidad de sus productos, no sabían cómo declararlos para ver si podían contribuir a sistemas de certificación, por ejemplo, como LEED en ese minuto, y también nos dimos cuenta de que por el lado de los arquitectos, los mandantes, las constructoras, no sabían tampoco qué pedir, no sabían dónde buscar, entonces se generaba ahí una cosa tripartita entre el fabricante o proveedor del material, entre la consultora, entre el arquitecto, la constructora. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no generamos esta plataforma que facilite ese proceso, ya, de búsqueda? Empezamos trabajando con fichas LEED, en su minuto con fichas versión 3, cuando desde el 2016 se empezó a trabajar exclusivamente con la versión 4. Bueno, avanzamos y empezamos a trabajar con la versión 4 y actualmente tenemos fichas para estos 3 sistemas de certificación que ustedes ven ahí, LEED, CES y CBS. En el caso de los 3 sistemas, obviamente apoyados por los dueños y administradores de sus respectivos sistemas, en el caso del USGBC, ¿cierto?, del Instituto de la Construcción, y en el caso de la CBS, el Ministerio de Vivienda y el CETEC. Así que nada, pues, o sea, para que se sientan con toda la tranquilidad de poder buscar, ojalá también, y poder publicar sus productos para que tengan mucho mayor visibilización, y porque lo que nosotros hacemos en el Portal Verde justamente es recopilar la información, verificarla, validarla, y eso después se resume en lo que yo les voy a mostrar a continuación, que son las fichas que nosotros tenemos de ASA. De hecho, es la primera empresa con la que nosotros tenemos validaciones para los 3 sistemas de certificación. Lo que nosotros hicimos por temas gráficos, si ustedes se dan cuenta, fue también diferenciar en el caso de los colores, obviamente azul para la versión 4, tenemos ahí, van a ver a continuación, ¿cierto?, gris para la CBS y verde para la certificación edificio sustentable, y en donde lo que nosotros hacemos es tomar estos atributos de sustentabilidad que tienen las barras de refuerzo de ASA y verificarlas y validarlas, como por ejemplo en todo lo que requiere o lo que define LEED como atributo de sustentabilidad. Por ejemplo, para LEED es
un atributo que las empresas tengan reporte de sustentabilidad. Es un atributo que tú transparentes tu información a través de declaraciones ambientales de producto, es un atributo que tú tengas contenido reciclado y que además tu producto, ¿cierto?, tenga regionalidad. Entonces, nosotros lo que hacemos, ¿cierto?, es tomar todas estas, ahora, esto es un resumen de las fichas en general son más extensas y pueden ser visualizadas y descargadas en forma gratuita desde nuestra página, que es esta, ¿ya? www.chilegc.cl/portal verde, pueden ingresar también a través de la misma página. Y acá lo que yo los invito un poco es a que vean que obviamente las fichas van siendo distintas dependiendo también de la estructura misma de la certificación. Obviamente, por ejemplo, en el caso de CES no requiere, por ejemplo, temas de contenido reciclado ni de regionalidad, pero sí, por ejemplo, que los productos tengan declaración ambiental de producto en conformidad con las normas ISO, ¿ya? Y en el caso de la CBS, que es esta ficha que ustedes ven acá, en el caso de la CBS ve los materiales muchísimo más parecido a como los de LEED. Entonces también, tema de la regionalidad, contenido reciclado, el tema, ¿cierto?, de que tenga, por ejemplo, declaración ambiental de producto, todo eso pasa a ser una contribución para los distintos sistemas de certificación que nosotros tenemos en este minuto en presencia en Chile. Y como yo les mencionaba en un principio, bueno, y como mencionaba Sandra también, para nosotros lo principal es que las empresas que lideran en esta materia justamente nos permitan mostrar este trabajo, porque es parte de un poco la obligatoriedad del liderazgo que tienen empresas que ya llevan participando mucho tiempo en este tema y que además para nosotros es fundamental darles a conocer este tipo de proyectos que nos permite hacer crecer la masa crítica de materiales que validan y visibilizan, ¿cierto?, sus atributos de sustentabilidad y sus contribuciones a los distintos sistemas de certificación. ¿Qué es lo que implica eso también? Movilizar al mercado de los materiales y productos para que también midan, por ejemplo, sus impactos, los transparentes, y que también los gestionen, obviamente, para que sean mucho mejores, y que esto implica también que van a mejorar su gestión interna, ¿ya? Ahora hablarles de la Declaración Ambiental de Producto de ASA. De hecho, ASA fue la primera empresa, ¿cierto?, que hizo medición de huella de carbono, tanto a nivel organizacional como de producto, y además que hizo su Declaración Ambiental de Producto con un operador de programa internacional, ¿cierto?, que es el International EPD System, que tiene su hub de Latinoamérica. Nosotros como Chile GBC tenemos un convenio con el hub latinoamericano del International EPD System, que justamente lo que hace es que nosotros difundamos el tema de lo relevante que es que los productores hagan declaración ambiental de producto de sus productos de construcción, ¿ya? Las declaraciones ambientales de producto están reguladas por normas ISO, lo que significa que obviamente se hacen con metodología científica, para empezar, que está regulada por las normas ISO, ¿cierto?, 14040 y 14044, y que lo importante es que tanto quienes desarrollan la declaración ambiental, ¿cierto?, hacen el análisis de ciclo de vida, construyen la declaración ambiental de producto, como quienes la verifican, son profesionales expertos y que van guiando al equipo, ¿cierto?, a todo el equipo de la empresa que está trabajando en la declaración ambiental, justamente para que se entregue la mayor cantidad de información posible. O sea, dentro, por ejemplo, de las EPD no te permiten holguras, o sea, te permiten holguras muy pequeñitas dentro de lo que es información, y dejar fuera solamente, por ejemplo, ciertos procesos o ciertos ingredientes del producto que no tengan un gran impacto, ya dentro de lo que son los impactos ambientales. Ahora nosotros en las declaraciones ambientales de productos siempre hablamos que son impactos ambientales potenciales, ¿ya? O sea, es lo mismo un poco que uno hace las simulaciones de energía, que tú, por ejemplo, cuando simulas un edificio, tú sabes que ese edificio va a tener cierto consumo de energía, cierta demanda y cierto consumo, pero lo que pasa en la realidad puede arrojarte datos que van a ser a lo mejor levemente distintos. Acá siempre es súper importante hablar que son impactos ambientales que se levantan con metodología científica, con programas súper sofisticados, como el caso de Gavi, o como por ejemplo el caso de CIMAPRO, que se usó acá con gente muy experta en la materia, y que la idea es que justamente las empresas también lo usen en forma interna para poder mejorar sus impactos, o sea, su gestión interna para reducir sus impactos. ¿Qué es lo interesante acá? Que bueno, ya ASA con sus declaraciones ambientales de producto que tienen para perfiles y para barras de refuerzo, vaya en su segunda renovación, porque las declaraciones ambientales de producto para productos materiales de construcción hay que renovarlas cada 5 años, entonces obviamente porque eso hace que tú finalmente, muchas veces los procesos cambian. Uno va innovando también a medida, ¿cierto?, en las industrias, por lo tanto, la idea es que en tu próxima declaración ambiental de producto, ojalá tus impactos declarados sean menores que, por ejemplo, los de la declaración anterior.
¿Qué es lo relevante de las declaraciones ambientales de producto? Que son certificaciones, ¿ya? Justamente porque tienen, se los voy a mostrar en otra diapositiva, tienen una verificación por parte de un tercero independiente que está cualificado por el programa de certificación, y además los programas, los operadores de programas, ¿cierto? Lo que tienen además es todo el listado de sus verificadores, cuáles son los requerimientos y las exigencias, o sea, hay varios requerimientos con respecto a los operadores de programa, y nosotros en este minuto las 3 declaraciones nacionales que tenemos como Chile en el International son justamente en el International EPD System, ¿ya? Que este operador de programa, hay varios más, pero obviamente, bueno, este es el con el que nosotros tenemos convenio, y obviamente que tiene además, alberga, junto con el IBU, mayor cantidad de productos de construcción, ¿ya? Acá en cuanto a las verificaciones independientes, pueden ser externas o internas. En el caso de los sistemas de certificación, tanto LEED como la CBS como CES, te piden que sea una verificación externa independiente, o sea, que haya interna significa que sea una persona que puede ser de la misma empresa, por ejemplo, pero que no haya participado en el análisis de ciclo de vida ni en la elaboración de la declaración. En el caso de la externa, es una persona que tiene que ser completamente independiente y no haber participado y no pertenecer a la misma empresa, ¿ya? Entonces, ese es el caso de LEED. Y si ustedes se fijan acá, aparece, por ejemplo, la fecha de verificación, la fecha de aprobación, y aparece, por ejemplo, hasta cuándo es válida, en este caso, hasta el 2022, ¿ya? Y aparece también, bueno, son mucho más largas que lo que yo les voy a mostrar acá, ya en general pueden tener de 10 a 20 hojas, cada 20 páginas, ¿cierto? Cada declaración ambiental, pero acá también, según los requerimientos de la ISO, tiene que aparecer quién es el dueño de la declaración ambiental, quién es el autor de la declaración ambiental, quién es el operador de programa, y acá aparece el centro regional, que como les mencionaba, el International EPD System tiene un hub latinoamericano, que de hecho está en Chile y México, se maneja desde Chile y desde México, pero obviamente funciona para toda Latinoamérica. Acá brevemente lo que hacen las declaraciones ambientales de producto es que, bueno, esto está regulado por una norma ISO también, es que tú puedes medir en etapas, ya que son en fondo las stage o fases, que son los límites del sistema. Acá lo que ustedes ven es, aquí está, a mí me gusta mucho la declaración de ASA porque está súper bien explicada, o sea, en general es una declaración que es más fácil de entender que otras declaraciones, está en español y está en inglés también disponible, y acá donde te explica que, por ejemplo, lo que aborda esta declaración es las etapas, ¿cierto?, de la A1 a la A3, que son finalmente extracción de materias primas, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, de transporte hasta el lugar o los lugares de manufactura y la manufactura. Los sistemas de certificación que yo les mencioné anteriormente, LEED, CES y la CBS, te piden que tus declaraciones ambientales de productos sean cuna puerta, como aparece aquí. Cuna puerta es esto, ya cuando tú consideras las otras etapas que aparecen acá, ¿cierto? Desde A4 hasta C4 son cuna tumba, y en general lo que hacen las declaraciones, ¿cierto? Los sistemas de certificación es decir, mira, acá a nosotros nos basta con que sea una declaración cuna puerta, porque en el sector construcción es bien dinámico y a veces te cuesta mucho medir qué es lo que va a pasar con tu producto después. O hay productos, por ejemplo, que sirven para más de un uso. Entonces, las certificaciones lo que te dicen es eso. O sea, usted considera basta con que sea una puerta, y en realidad la mayoría de las declaraciones ambientales de producto que nos encontramos para materiales de construcción son una puerta, ¿ya? Y acá aparece súper gráfico justamente cuáles son las 3 etapas que se consideran. ¿Qué es lo otro que tú te encuentras dentro de la declaración? Te encuentras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con uso de recursos no renovables. Por eso yo les decía que esto es tan interesante desde el punto de vista de la transparencia de tu información. Porque a lo mejor, por ejemplo, hoy día en la mañana yo tuve una reunión con alguien que decía, claro, pero decía, pucha, a lo mejor es una lata que tú muestres tus impactos. No, no es una lata, es un beneficio que tú, finalmente, que tú los muestres, porque habla muy bien también en términos reputacionales y en términos de gestión de tu empresa, que tú transparentes cuáles son tus impactos, porque eso significa que tú los estás midiendo y los vas a gestionar, ¿ya? Entonces, acá aparece, por ejemplo, todo lo que es el uso de recursos no renovables, ¿cierto? Y aparece también todo lo que es el uso de recursos renovables, como por ejemplo acá en el caso de ASA, lo importante que es el uso de la chatarra, que como ustedes se fijan aparece en la primera etapa, que es la A1, donde es el uso de la chatarra, y acá, por ejemplo, el uso de energía renovable aparece tanto en la etapa de extracción de materias primas, como en la parte de transporte, como en la parte de manufactura, ¿ya? Y acá lo que se hace, nosotros lo que hacemos la diferencia, porque la gente tiende un poco a pensar como solamente con mentalidad de huella de carbono, ¿ya? Las declaraciones ambientales de producto abordan mucho más impactos que la huella de carbono. Se abordan, si ustedes se fijan acá, la huella de carbono o potencial de calentamiento global entre esos impactos. Acá nosotros estamos hablando de muchos otros impactos, como por ejemplo degradación de la capa de ozono, eutrofización,
creación de smog fotoquímico, degradación de los recursos abióticos, y que en general estos impactos te la da la regla de categoría de productos, que es como la regla de categoría de productos, la guía para determinados tipos de productos y qué impactos son los que tú tienes finalmente que declarar y cómo tú tienes que hacer todo el proceso de levantamiento de información, inventarios, etcétera. ¿Ya? Entonces es súper importante que cada declaración ambiental de producto tenga su regla de categoría de productos. Ahora, con respecto a temas de comparabilidad, que eso siempre nos preguntan, comparar declaraciones, a ver, generales declaraciones ambientales de producto tienen un objetivo que es B2B, business to business, ¿ya? Pero tú puedes hacerlas business to consumer, finalmente en el sentido que la idea es, como estamos haciendo acá, que se informe de qué producto finalmente tiene transparentados sus impactos. Ahora, para que las declaraciones sean comparables, hay un montón de requerimientos que aparecen en la ISO 14025 desde el punto de vista que tienen que tener unidad funcional, tienen que tener la misma regla de categoría de producto, tienen que tener, ¿cierto?, el mismo alcance. Es muy difícil a veces comparar productos que estén en distintos operadores de programa, entonces la verdad es que dentro de la ISO 14025 aparecen varios lineamientos para que sean comparables. Y la verdad es que comparar tampoco es tan fácil cuando uno no maneja los contenidos de las declaraciones ambientales, entonces nosotros los invitamos a que más que comparar, obviamente prioricen la transparencia de los impactos, ¿ya? Y que los alimenten, obviamente, con todos los otros atributos de sustentabilidad que nosotros les mencionamos. Acá, si ustedes se fijan, en la parte derecha de mi pantalla aparece, por ejemplo, en la verificación que es externa, como yo les mencionaba. ¿Quién es el verificador? Pablo Arena, que yo la verdad que tengo el agrado de conocerlo, es español, perdón, es argentino, una persona que sabe mucho. Está acreditado por el International EP System, eso significa que ha demostrado que es un súper experto en esta materia, ¿ya? Aparece cuáles son las reglas de categoría de producto, las validez de las reglas de categoría de producto, ¿cierto? Aparece quién es el operador de programa, también el periodo de validez, o sea, esto tiene que estar en todas las declaraciones ambientales de producto, y algo súper importante que yo quiero que se fijen acá abajo, que aparece el alcance, ¿ya? Porque a nosotros nos ha pasado que muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos con el Portal Verde, voy a contar un poco lo que nos está pasando sin nombrar a la empresa, pero es una fábrica de pinturas, por ejemplo, que trae pinturas de fuera, y trae pinturas que son fabricadas en, por ejemplo, Inglaterra. Pero el problema es que las declaraciones ambientales de producto que ellos tenían eran para la planta de Dubái. Entonces, ¿qué pasa? No sirven acá, porque acá se traen las de la fábrica de Inglaterra, no de la fábrica de Dubái. Entonces, es súper importante que se tenga en mente este alcance geográfico cuando ustedes reciban declaraciones ambientales o, lógicamente, cuando ustedes decidan hacer sus declaraciones ambientales de producto. Y aquí hay algo que yo les mencionaba que me gusta mucho, de hecho, de las declaraciones ambientales de ASA, que son súper explicativas, son súper completas, y que además, bueno, te explica lo que yo les mencionaba con respecto al potencial que tiene el acero, no solamente de que puede tener contenido reciclado, sino además de su potencial de reciclabilidad, ¿cierto? Al final de su vida útil, lo que permitiría, ¿cierto?, que sea un material súper preferible. Además, es un material que tú no lo reemplazas, por ejemplo, a diferencia de una alfombra o de una pintura, sino que queda confinado, por ejemplo, dentro de lo que es el hormigón o dentro de lo que es la estructura. Por lo tanto, es un material que es súper sustentable desde el punto de vista de su durabilidad y además de sus atributos de sustentabilidad con visión de ciclo de vida. Y ahora, para terminar, lo que les quería mostrar, ¿cierto?, es cuáles son los principales atributos de sustentabilidad que se ven en los materiales de construcción. Ahí donde ustedes ven, ¿cierto?, aparecen estas flechitas apuntando a estas cajitas que son los atributos de sustentabilidad que tienen los productos de ASA, y en donde, obviamente, bueno, está el análisis de ciclo de vida. Ahora, acá, todas estas etiquetitas que ustedes ven acá, ¿cierto?, estas barras son para la certificación LEED. Lo que yo hice fue encerrar en rosado, con estos puntitos, rosado rojo, como se ve en la pantalla, los atributos que considera la CBS, y acá aparecen las que considera la certificación edificio sustentable, ¿ya? Y las flechitas son los atributos de sustentabilidad que tienen, los productos de ASA, ¿ya? Y en donde acá aparece, por ejemplo, el caso del análisis de ciclo de vida, LEED dentro de sus créditos, no obligatorio, sino voluntario, pide el análisis de ciclo de vida del edificio completo, y en donde, lógicamente, tener información de ciclo de vida de un producto ayuda un montón para poder hacer este proceso, y en ese sentido, como vemos, tanto los perfiles como las barras de refuerzo de ASA lo tienen. Después está la declaración ambiental de producto, que es esta certificación que acabamos de ver hace un ratito atrás, donde tú finalmente resumes y comunicas tus impactos ambientales, donde finalmente son requeridos por la certificación edificio sustentable, como vemos ahí, ¿cierto?, por la certificación la vivienda sustentable y por LEED.
En el caso, ¿cierto?, de, aparece en la declaración de salud de productos, aparece, ¿cierto?, por ejemplo, también contribuciones de ASA en lo que son los reportes de sostenibilidad, que ahí a lo mejor, Sandra, quieres pasar el aviso al final, yo creo, no sé si te aparece con respecto al tema del lanzamiento, y aparecen las materias primas de origen sustentable, o sea, por ejemplo, el caso de ASA, todo lo que tiene que ver con casi la totalidad de sus componentes que provienen del contenido reciclado, por lo tanto, tú dejas de extraer materias primas no renovables, sacas ciertos productos que podrían ser dispuestos en un vertedero y además, lógicamente, la regionalidad también de la chatarra y de la fabricación, porque sus plantas están ubicadas acá, ¿ya? Hay otros atributos de sustentabilidad que no me voy a meter acá porque tienen que ver ya más con temas operacionales que con el requerimiento propio del producto, pero finalmente si ustedes ven la importancia que tienen los atributos de sustentabilidad de los materiales y productos para los sistemas de certificación, para los distintos sistemas que se usan más en Chile, que son estos tres, en donde, bueno, como vemos, es cierto, LEED tiene una consideración mayor con respecto a los atributos de sustentabilidad. Para nosotros en general es un poquito más, cuando estamos hablando de materiales y productos, nos es más simple validar para LEED que validar para los otros sistemas, justamente por lo amplio que son los requerimientos o lo importante que son el tema de los materiales para LEED. Así que nada, invitarlos, ¿cierto?, a que nos contacten, ese es nuestro mail general, que es info@chilegbc.cl, a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, tenemos Facebook, LinkedIn, Twitter, tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo muchos de nuestros webinars, que hacemos muchísimos, tenemos Instagram, y nada, también invitarlos a que vean la página web en donde tenemos toda nuestra agenda también de capacitaciones y de todo lo que vamos a ir haciendo para el segundo semestre y en lo que queda del año. Así que nada, o sea, para los que tienen preguntas, consultas y comentarios, no sé, Daniela y Sandra, si quieren hacer algún aporte adicional para que por favor prendan sus micrófonos. Gracias, María Fernanda. Lo ideal sería que hicieran preguntas si tienen dudas. Sí, buenísimo. Yo creo que ahí la Gaby de repente me Lo puede hacen ayudar. a través Sí, del chat. la Gaby es súper capaz porque contesta todas las preguntas al tiro. Sí, por eso me parecía que era súper necesario incorporarla como, como panelista, porque nada, o sea, si alguien tiene más consultas o preguntas o comentarios, claro, nos preguntaban en general por temas de certificaciones, nos preguntaban si hay algún proyecto que tenga las 3 certificaciones, claro, las 3 no, y no puede tener las 3, y les explico por qué, porque CES no ve proyectos residenciales y la CBS sí. Entonces tú, por ejemplo, puedes tener un proyecto que sea completamente residencial y que tenga la certificación CBS y que tenga la LEED, que es completamente factible, y sí hay proyectos, por ejemplo, de la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene LEED y tiene CES. Y el proyecto, el BM20, que es uno que se está haciendo, que es de la Universidad de Chile, también un proyecto muy grande, que se está haciendo ahí en Vicuña Maquena 20, que va a tener también certificación LEED y que va a tener certificación CES. A menos que fuera un proyecto mixto, por ejemplo, que tuviera una placa comercial, por ejemplo, y una placa residencial, ahí sería factible que tuviera, por ejemplo, los 3 tipos de certificación, pero la verdad es que todavía no, ya no hay ninguno que tenga las 3, sí que tenga las 2. Y yo creo que, bueno, lo que contestaba la Gaby, pero que es perfectamente factible, o sea, los sistemas de certificación no son excluyentes, ¿ya? Tú puedes tener LEED y CES perfectamente, ahora, claro, lo que nosotros siempre comentamos es que ahí tienes que registrar, o sea, pagar 2 registros, pagar 2 revisiones, porque son 2 sistemas que pertenecen a organizaciones distintas y también tienen sistemas de documentación distintos y varios requerimientos que son diferentes, pero es perfectamente factible. Así que nada, César, muchísimas gracias. Ahí hay una pregunta de Vicenta, no sé si la estás leyendo, Feña, que la verdad no sé si lo quieres contestar tú. Ay, no sé dónde está. A ver, espérame, parece que más abajo. Me pasé de largo. Quería preguntar por qué no optan a certificaciones y el costo administrativo solo hacia sus asesores, como por ejemplo la calificación. Ay, como que no entiendo mucho esa pregunta. Dice, hola, quería preguntar por qué no optan a certificaciones sin el costo administrativo, solo hacia los asesores, como por ejemplo es que, a ver, lo que pasa es que la calificación, que era lo que yo decía en un principio, es, no hay que mezclar la calificación con los sistemas de certificaciones, ya uno porque la calificación es del sector público, que es del ministerio, y en verdad lo que tú sí pagas ahí es por el costo del evaluador, ya
En el caso de los sistemas de certificación, para que un sistema de certificación funcione, tiene que ser rentable, ¿ya? O sea, Sí, tiene que funcionar el programa de certificación. Entonces, hay mucho trabajo detrás de un equipo que ve certificaciones. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el caso de la CBS, en el caso de CES. ¿Cómo haces, finalmente, cómo mantienes la plataforma de gestión documental, cómo le pagas, por ejemplo, a los revisores sin todos esos costos administrativos? O sea, de hecho, no yo puedes no trabajé tener... 3 años en la administración de CES, como tenía mi sueldo sin Claro, la Gaby trabajó en CES, así que gracias a eso ella tenía su sueldo, ya, pero sí, no puedes tener algo que solamente incorpore los costos administrativos, porque además estarías dejando fuera esta tercera parte independiente, que obviamente no te va a hacer el trabajo gratis y que necesita de esos costos administrativos, ya, entonces es súper importante tener en cuenta eso. Dice, ¿hay alguna fecha estimada para cuándo debería aplicar por ley la SEP? Bueno, cuando se promulgue la ley de eficiencia energética, ya, o sea, cuando salga y se promulgue la ley. Ahora, a nosotros nos pasa que el ministerio es un poco tragicómico, porque es como un poco el, no, si ya vamos a lanzar, no sé si se acuerdan que iba a ser obligatorio hace un tiempo atrás, después que iban a sacar una para viviendas existentes, pero sí, o sea, es inevitable que en cuanto salga la ley de eficiencia energética, sí, la calificación energética de vivienda debería pasar a ser obligatoria. Entonces, LEED sería más apropiado para trabajar con proyectos de estaciones de servicio. Claro, sí, pero ahí tú lo que certificas finalmente es como, no sé, a ver, yo no sé manejar, pero por ejemplo acá cuando tú tienes las estaciones de servicio, que está clásico que están las oficinas o por ejemplo, no sé, los markets que tienen allá afuera, lo que tú certificas es eso, ¿ya? La oficina y los markets. Y ahí aplicaría un sistema que es súper interesante que tiene LEED, que es la certificación por volumen. Por ejemplo, las cadenas, por ejemplo, de Starbucks están certificando LEED. Por ejemplo, cadenas de retail como Falabella también están aplicando ese modelo porque se entiende que es un modelo que se está replicando. Entonces, ese modelo sería interesante aplicar en un proyecto de ese tipo. Claro, en el caso, pero es importante que quede claro que en el fondo tú no vas ahí a certificar como la estación de carga, sino que lo que tú vas a certificar finalmente son, por ejemplo, las oficinas, el market, los baños, o sea, todo lo que tiene que ver con esta infraestructura de apoyo, ¿ya? Que eso es súper importante que se entienda, pero es perfectamente factible, ¿ya? Y las certificaciones, Graciela, no pueden ser obligatorias, ¿ya? Las certificaciones son por definición voluntarias, porque cuando pasan a ser obligatorias dejan de ser una certificación y se convierten en un estándar, ¿ya? Lo que sí es lo que acá nosotros tenemos que mejorar en Chile, para empezar, el tema de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? Tenemos finalmente que mejorar en términos, por ejemplo, de incrementar los requerimientos, por ejemplo, de que la calificación energética de vivienda para la ley requiera un desempeño mínimo, o sea, no que tú digas, bueno, cualquiera y solamente transparenta. Y lo que nosotros sí hemos notado aquí en Chile es que antes de tú poder hacer obligatorio nada, tienes que avanzar, uno, en incentivos normativos y lo otro en incentivos financieros. Nosotros, de hecho, somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tienen que no tenemos incentivo normativo y que tampoco tenemos incentivos financieros. Entonces, nosotros un poco lo que estamos peleando como Chile GBC en un task force que tenemos y en un trabajo que estamos empezando a hacer es justamente que existan incentivos financieros tanto para el comprador como para el desarrollador, y ya sea de proyectos residenciales o comerciales. Y esto te permitiría aumentar, obviamente, la oferta de proyectos certificados y también la demanda de los proyectos certificados con todo tipo de certificación, porque lógicamente esto tiene que ser interesante para la banca, ¿cachai? Pero, claro, o sea, los sistemas de certificación no pueden ser obligatorios porque además son dinámicos, van incrementando constantemente sus exigencias, justamente porque un sistema de certificación siempre va a ir por sobre el estándar de la industria. Y claro, como dice César, efectivamente son modelos que son replicables y que, bueno, nosotros estamos ahora en pleno proceso con la Gaby de hacer una capacitación LEED, pero como les digo, o sea, tenemos varias capacitaciones en el año, así que si a alguien le interesa profundizar en alguno de estos sistemas, nada, bienvenidos sean, nos mandan un correo y les podemos entregar la información. Así que, no sé, Sandra, Daniela, si quieren hacer algún aporte adicional. Sí, por acá yo, Daniela, quería invitarlos porque la próxima semana va a estar disponible el reporte de sostenibilidad del año 2019. Va a estar disponible ahí en la página web. Bueno, y también le vamos a pedir ahí apoyo a la María Fernanda para que lo suba también a las redes sociales y plataformas del Chile GBC. Los invito a leerlo, está bien interesante. Cualquier duda o comentario nos hacen saber. Así que eso, gracias.
Muchas gracias, Daniela. Así que bueno, ya saben, nosotros de todas maneras lo vamos a difundir a través de todos nuestros canales para que estén atentos al lanzamiento del reporte de ASA. Y nosotros, bueno, en nuestra biblioteca, la que yo les mencionaba, tenemos varios de los reportes de sostenibilidad de nuestras empresas socias. Es súper importante que los lean, los revisen, porque es la única forma que uno tiene de darse cuenta también lo mucho que se hace en términos de empresa y cómo esto se comunica a través también de algo que esté estandarizado por la ISO 26000 o por GRI. Entonces, nada, invitados a que asistan al lanzamiento del reporte y ahí, bueno, Daniela, tú nos vas comentando para poder difundirlo. Así Sí, que, gracias. César, si quieres, nos puedes mandar un mail a info, lo que aparece ahí en pantalla, y por ahí nos conectamos. Ese mail lo recibimos la Gaby y yo, así que ahí cualquiera de las dos te contesta. Súper. Gracias, María Fernanda. Te quería agradecer en nombre de Aceros ASA por esta presentación súper interesante. Invitar a todos los participantes a que nos visiten en nuestra página web, asa.cl, y en nuestras redes sociales, y también abiertos a cualquier consulta, nos escriban a través de la página web. Así que muchas gracias y espero haya sido súper interesante para ustedes. Gracias, Sandra, por la invitación y por permitirnos, obviamente, mostrar no solo el trabajo que hacemos, sino lo que está pasando a nivel de construcción sustentable. Y bueno, vamos a tener disponible este webinar, tanto, ¿cierto?, desde los canales de ASA como desde los canales del Chile Green Building Council, en caso que les interese compartirlo. Así que tengan muy buena semana, el resto de semana, y muy buen final de tarde también, y que estén muy bien y cuídense. Gracias, adiós. Gracias. Chao, chao.